En las polvorientas calles de Dodge City, cuando el sol se escondía detrás de las colinas rocosas y las lámparas de queroseno comenzaban a parpadear en las ventanas de los saloons, un mundo paralelo cobraba vida. El aroma a whisky barato se mezclaba con el perfume dulzón que flotaba desde los pisos superiores, donde las cortinas rojas ondulaban al ritmo de música desafinada de piano. Era 1875, y en estas ciudades fronterizas del lejano oeste americano, la prostitución no era solo una realidad silenciosa, sino el latido mismo que mantenía vivas estas comunidades nacientes. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas, dejad un comentario diciendo ¿desde dónde me veis y a qué hora? ¿Será de noche como cuando estas mujeres comenzaban su jornada? Ahora venid conmigo al pasado, donde cada puerta podía esconder una historia de supervivencia, deseo y resistencia. Imagina caminar por esas calles de madera crujiente, donde el eco de tus pasos se mezcla con el tintineo lejano de copas y risas. El aire nocturno transporta susurros, promesas y secretos que han sido enterrados durante más de un siglo. Esta no es la historia que contaron los westerns de Hollywood, sino la cruda realidad de mujeres que forjaron su destino en la frontera más salvaje de América. Eran mujeres que llegaron desde todos los rincones del mundo. Irlandesas huyendo de la hambruna, alemanas escapando de guerras, mexicanas cruzando fronteras invisibles y americanas del este buscando oportunidades que sus ciudades natales les negaban. En este viaje nocturno por el pasado descubrirás cómo la prostitución se convirtió en una industria compleja que rivalizaba con la minería y la ganadería en términos económicos. Verás los espacios íntimos donde se desarrollaba esta actividad, desde elegantes salones con muebles importados hasta cabañas de una sola habitación, donde la supervivencia era el único lujo. Conocerás a las mujeres reales que vivieron estas experiencias, sus estrategias de supervivencia, sus relaciones complejas con clientes y autoridades, y los códigos no escritos que gobernaban este mundo paralelo. Las ciudades del lejano oeste nacieron como hongos después de la lluvia, brotando alrededor de minas de oro, estaciones de ferrocarril y rutas ganaderas. Abilene, Deadwood, Virginia City, Tombstone, nombres que resonaban como promesas de fortuna y libertad. Pero detrás de cada sueño dorado se escondía una realidad más compleja, donde la prostitución se convirtió en uno de los pilares económicos fundamentales de estas comunidades fronterizas. Estas ciudades no surgieron por accidente, sino que fueron cuidadosamente planificadas por empresarios visionarios que entendían que los hombres necesitaban más que trabajo para permanecer en territorios hostiles y aislados. Camina conmigo por Main Street en Deadwood, Dakota del Sur, en 1876. Las construcciones de madera sin pintar se alzaban precipitadamente, con tablones mal encajados que dejaban filtrar el viento helado de las montañas. En el distrito conocido como The Badlands, situado estratégicamente en la parte baja de la ciudad, se agrupaban los establecimientos donde las mujeres ofrecían sus servicios. No era casualidad que este distrito estuviera ubicado cerca del arroyo. La proximidad al agua era esencial para mantener cierta higiene en un mundo donde el baño semanal era un lujo. El sonido constante del agua corriendo proporcionaba también una forma de privacidad acústica, enmascarando los sonidos íntimos que emanaban de las pequeñas cabañas y habitaciones de hotel. Los planificadores urbanos informales de estas ciudades, generalmente los primeros comerciantes y empresarios en llegar, entendían intuitivamente la importancia de crear zonas de tolerancia. Estos distritos rojos no eran guetos marginales, sino centros económicos vitales que generaban ingresos sustanciales a través de impuestos, licencias, multas y el comercio secundario que atraían. Un estudio de los registros fiscales de Virginia City revela que durante el pico de la fiebre de la plata en 1863, los establecimientos de prostitución generaban aproximadamente el 25% de todos los ingresos municipales, una cifra que rivaliza con las contribuciones de las minas más productivas.
Los saloons funcionaban como el corazón social de estas comunidades, y muchos operaban como complejos de entretenimiento integrados donde la prostitución era solo una de varias actividades comerciales. El Gem Theater de Al-Swearingen, en Deadwood, no era solo un lugar de entretenimiento, sino un complejo imperio donde la prostitución, el juego y el alcohol se entrelazaban en una red de poder y corrupción. Las mujeres que trabajaban allí vivían en pequeñas habitaciones en el piso superior, cubículos de apenas 2 metros cuadrados separados por paredes tan delgadas que los susurros se convertían en secretos compartidos. Swearingen, originario de Iowa, había llegado a Deadwood con capital suficiente para establecer el teatro más grande de la ciudad, empleando hasta 75 mujeres durante los períodos de mayor prosperidad. Siente el ambiente cargado de estos lugares. El humo del tabaco creaba una neblina permanente que difuminaba las caras y ocultaba las emociones. Las lámparas de queroseno proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de papel tapiz barato, mientras el piano desafinado tocaba melodías repetitivas que se convertían en el soundtrack de vidas marcadas por la incertidumbre. Los pisos de madera, cubiertos con acerrín para absorber derrames de alcohol y otros fluidos, crujían bajo el peso constante de botas, tacones y cuerpos en movimiento. El aroma era una mezcla compleja: whisky derramado, tabaco, perfumes baratos, sudor y el olor metálico del dinero cambiando de manos constantemente. En Virginia City, Nevada, durante el boom de la plata de los años 1860, el Distrito Rojo se extendía por varias cuadras de C Street, organizándose según una jerarquía económica clara que reflejaba las estratificaciones sociales de la frontera. Los establecimientos más elegantes, como el famoso Continental Hotel, ocupaban edificios de 2 y 3 pisos con fachadas decorativas que imitaban la arquitectura de San Francisco y Nueva York. Estos lugares competían directamente con los hoteles respetables en términos de lujo y comodidades, ofreciendo habitaciones con muebles importados, alfombras orientales y servicios de lavandería profesional. En contraste, las cribs, diminutas cabañas de un solo cuarto donde las prostitutas más pobres atendían a mineros y vaqueros por apenas $1 la visita, se agrupaban en callejones estrechos que formaban laberintos de intimidad comercial. Estas estructuras, construidas típicamente con madera de desecho y materiales reciclados, medían aproximadamente 2.5 por 3 metros y contenían solo lo esencial: una cama estrecha, una palangana para lavarse y un baúl para pertenencias. Las ventanas eran pequeñas y frecuentemente cubiertas con telas para mantener privacidad, creando interiores perpetuamente dim que dependían de lámparas de aceite para iluminación. El sonido era parte integral de esta experiencia urbana. El tintineo constante de monedas de plata, el crujir de maderas bajo el peso de cuerpos en movimiento, las conversaciones susurradas en múltiples idiomas: inglés, español, chino, irlandés, alemán, que reflejaban la diversidad extraordinaria de estas comunidades fronterizas. Las mujeres aprendían frases básicas en varios idiomas para comunicarse con su clientela diversa, convirtiéndose en intérpretes informales de una América en construcción. Los registros del censo de 1870 para Virginia City muestran que las prostitutas nacidas en el extranjero superaban numéricamente a las americanas nativas por un margen de 3-1. Los horarios de estos establecimientos seguían los ritmos de las actividades económicas locales con precisión cronométrica. En las ciudades ganaderas como Dodge City o Abilene, la temporada alta llegaba con los arreos de ganado entre mayo y septiembre, cuando miles de vaqueros llegaban después de meses en el sendero, con los bolsillos llenos de dinero y el cuerpo hambriento de placeres urbanos. Los registros ferroviarios muestran que durante estos períodos, la población masculina de Dodge City podía aumentar de 1,200 residentes permanentes a más de 5,000 hombres temporales, creando una demanda insaciable de servicios de entretenimiento.
Las mujeres que llegaban a ejercer la prostitución en el lejano oeste provenían de historias diversas y complejas que desafían cualquier narrativa simplificada sobre victimización o elección libre. Contrario al estereotipo romántico de la prostituta con corazón de oro, popularizado por el entretenimiento posterior, estas mujeres eran supervivientes sofisticadas de circunstancias extraordinariamente difíciles, empresarias que navegaban mercados complejos y actoras sociales que frecuentemente ejercían más poder económico y autonomía personal que muchas de sus contemporáneas respetables. Sus historias revelan los límites y posibilidades de la vida femenina en la América del siglo XIX, iluminando tanto las restricciones opresivas como las oportunidades inesperadas que existían en los márgenes de la sociedad establecida. Muchas habían perdido a sus maridos en la guerra civil, un conflicto que dejó aproximadamente 750.000 muertes y un número estimado de 200.000 viudas jóvenes sin recursos económicos suficientes para mantener a sus familias. La pensión federal para viudas de guerra era insuficiente, apenas $8 mensuales para una viuda con 2 hijos, y frecuentemente tardaba años en procesarse a través de la burocracia gubernamental. Otras habían escapado de la pobreza extrema en las ciudades del este, donde las oportunidades de empleo femenino se limitaban a fábricas textiles con salarios de subsistencia, trabajo doméstico mal pagado, o matrimonios arreglados con hombres que ofrecían poco más que supervivencia básica. Algunas habían sido literalmente vendidas o engañadas para llegar al oeste, víctimas de redes de tráfico humano que operaban con impunidad en los puertos de Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans. Los agentes de estas redes, frecuentemente mujeres que habían estado previamente en la prostitución, reclutaban activamente en áreas de inmigración, orfanatos y distritos urbanos empobrecidos, prometiendo trabajos legítimos como sirvientas, costureras o maestras en ciudades fronterizas prósperas. Solo al llegar descubrían que habían sido vendidas a madams que reclamaban ownership sobre sus servicios hasta que pagaran deudas infladas que incluían transporte, comida, alojamiento y ropa. Escucha la historia de Julia Bulette, quien llegó a Virginia City en 1859, cuando tenía apenas 27 años. Nacida en Londres de padres franceses e inmigrada a Nueva Orleans durante la adolescencia, Julia no llegó al oeste por desesperación, sino por ambición calculada y información privilegiada sobre las oportunidades económicas que presentaban los booms mineros. Había trabajado previamente en los burdeles más elegantes de Nueva Orleans, acumulando capital y, más importante, conocimientos sobre cómo operar negocios de entretenimiento para clientela adinerada. Su decisión de mudarse a Nevada coincidió estratégicamente con los primeros reportes de descubrimientos de plata en Comstock Lode. Julia estableció uno de los burdeles más elegantes de la ciudad, donde atendía exclusivamente a clientes adinerados dispuestos a pagar tarifas premium por experiencias que replicaran el lujo de las grandes ciudades. Su habitación estaba decorada con muebles importados de San Francisco, incluyendo una cama con dosel de caoba que había costado $800, más que el salario anual de un minero promedio. Cortinas de terciopelo rojo francés, alfombras persas auténticas y una colección de libros que incluía obras en francés, inglés y español. Empleaba a un chef francés para preparar cenas elaboradas, mantenía una bodega de vinos importados y empleaba músicos profesionales para entretenimiento durante las veladas sociales que precedían las actividades más íntimas. Julia no era la excepción, sino parte de una categoría específica. Las madams o parlor house ladies, que habían logrado acumular suficiente capital para establecer sus propios negocios, contratar a otras mujeres y crear establecimientos que competían con los hoteles más respetables de la ciudad en términos de lujo y sofisticación. Estas mujeres operaban esencialmente como empresarias pequeñas pero altamente exitosas, manejando inventarios complejos, manteniendo libros contables detallados, estableciendo crédito con bancos locales y frecuentemente invirtiendo sus ganancias en bienes raíces y otros negocios legítimos.
Vestían sedas importadas de China y Francia, usaban perfumes parisinos que costaban más por onza que el oro, y algunas incluso empleaban sirvientes chinos para mantener sus casas según estándares que rivalizaban con las residencias de los magnates mineros más prósperos. Los inventarios post-mortem de estas mujeres revelan wardrobes que incluían docenas de vestidos, colecciones de joyas que incluían diamantes auténticos y perlas cultivadas, y bibliotecas personales que sugieren niveles de educación comparables con las esposas de profesionales urbanos del este. En el extremo opuesto del espectro estaban las crib girls, mujeres que operaban desde pequeñas cabañas de una sola habitación, frecuentemente sin capital inicial más allá de sus propios cuerpos y la ropa que llevaban puesta. Martha Camp, conocida como Calamity Jane, aunque más famosa por otras actividades, ocasionalmente recurría a la prostitución durante sus períodos de mayor desesperación económica, especialmente durante los inviernos cuando el trabajo como explorador, conductor de carros o empleada de ranchos se volvía escaso. Su historia ilustra la fluidez extraordinaria con la que las mujeres fronterizas se movían entre diferentes actividades de supervivencia. Lavanderas que cobraban 50 centavos por camisa, pero podían ganar $5 por servicios sexuales. Cocineras en saloons que suplementaban ingresos con prostitución ocasional. Cantineras que seguían a las tropas militares proporcionando servicios tanto domésticos como sexuales. Y, cuando era absolutamente necesario, prostitutas de tiempo completo que operaban según los ritmos y demandas de economías locales volátiles. Las condiciones de vida variaban dramáticamente según la categoría y ubicación, pero todas estas mujeres compartían la necesidad de navegar territorios físicos y sociales extraordinariamente peligrosos. En los establecimientos más elegantes, las mujeres tenían habitaciones privadas con lavabos de porcelana importada, espejos con marcos de plata, y ropa de cama cambiada diariamente por sirvientes empleados específicamente para esa función. Desayunaban en vajillas de China auténtica, tenían acceso a baños con agua corriente caliente, un lujo extraordinario que ni siquiera los hoteles más respetables podían garantizar, y empleaban costureras profesionales para mantener wardrobes que les permitían competir visualmente con las esposas de los hombres más prósperos de sus ciudades. La prostitución en el lejano oeste operaba según un sistema económico complejo y altamente estratificado, que reflejaba no solo las jerarquías sociales y las realidades financieras de la frontera, sino también los principios del capitalismo del libre mercado aplicados a los servicios más íntimos imaginables. Los precios variaban enormemente dependiendo de la ubicación geográfica, el establecimiento específico, los servicios ofrecidos, la estacionalidad de las economías locales y las características individuales tanto de las mujeres como de sus clientes, creando un mercado diversificado que iba desde los intercambios más básicos hasta experiencias de lujo que superaban en costo y sofisticación a los mejores establecimientos de las grandes ciudades del este. Imagina entrar en el Continental Hotel de Virginia City en 1863, donde las habitaciones del tercer piso albergaban a las cortesanas más exclusivas de la ciudad. Aquí, una noche completa con una mujer como Julia Bulett podía costar entre $200 y $500, una suma equivalente a varios meses de salario para un trabajador promedio, considerando que los mineros calificados ganaban aproximadamente $4 diarios cuando el trabajo estaba disponible. Estas transacciones no eran solo sexuales, sino experiencias sociales elaboradas que incluían cenas elegantes servidas en vajillas importadas, conversación refinada en múltiples idiomas, entretenimiento musical privado, baños perfumados con sales importadas de Europa y la experiencia psicológicamente invaluable de ser tratado como un caballero de alta sociedad por mujeres que poseían sofisticación cultural genuina. Los servicios premium incluían teatralidades elaboradas. Las mujeres se vestían según fantasías específicas de los clientes,
Interpretaban roles que iban desde vírgenes inocentes hasta viudas europeas experimentadas y proporcionaban conversaciones intelectuales sobre literatura, política y arte que muchos hombres fronterizos no habían experimentado durante meses o años de aislamiento en minas o ranchos. Los registros contables de establecimientos como el Continental muestran gastos significativos en materiales para estos performances. Pelucas, vestidos temáticos, libros, revistas del este y hasta obras de arte originales que servían como props para crear ambientes específicos. En contraste dramático, en las cribs de C Street, una visita rápida costaba entre 50 centavos y $2, dependiendo de la época del año, la demanda local y la negociación individual entre cliente y prostituta. Durante los booms mineros, cuando llegaban noticias de nuevos yacimientos de oro o plata que podían hacer ricos a hombres ordinarios de la noche a la mañana, los precios podían triplicarse o cuadruplicarse instantáneamente. Las mujeres más inteligentes y observadoras aprendían a leer las fluctuaciones del mercado como expertas economistas autodidactas, ajustando sus tarifas según la oferta y demanda con precisión que rivalizaba con los comerciantes de materias primas más sofisticados. El sistema de pagos era extraordinariamente complejo y revelatoria de las realidades monetarias de la frontera. En las ciudades mineras, muchas transacciones se realizaban con pepitas de oro o polvo dorado que las mujeres pesaban cuidadosamente en pequeñas balanzas de precisión que guardaban en sus habitaciones junto con sus pertenencias más valiosas. Estas balanzas, frecuentemente importadas de San Francisco a costos considerables, se convirtieron en herramientas profesionales tan esenciales como las que usaban los comerciantes establecidos. Las mujeres desarrollaron expertise en evaluar la pureza del oro, detectar aleaciones fraudulentas y calcular valores de intercambio que fluctuaban diariamente según los mercados de metales preciosos. En las ciudades ganaderas, el pago llegaba típicamente en efectivo después de las ventas de ganado, creando ciclos económicos predecibles que las prostitutas más experimentadas aprendían a anticipar y aprovechar estratégicamente. Los vaqueros llegaban con pagos que representaban meses de trabajo acumulado, típicamente entre $100 y $300 por una temporada de arreo, y gastaban estas sumas con una intensidad que reflejaba tanto la escasez de oportunidades de entretenimiento en el sendero como la incertidumbre sobre empleos futuros. Pero los ingresos brutos no representaban las ganancias reales, y entender la estructura de costos de estos negocios revela la complejidad empresarial que requería la prostitución exitosa. Las madams que operaban burdeles mantenían sistemas contables sofisticados que incluían libros de entrada doble, cuentas por cobrar para clientes con crédito establecido y análisis detallados de rentabilidad por trabajadora. Del Burke, quien manejó uno de los establecimientos más exitosos de Cheyenne, Wyoming, llevaba registros que han sido preservados en archivos históricos y muestran costos operativos que incluían alquiler de edificios que podía alcanzar $200 a $400 mensuales para propiedades prime, comida que costaba aproximadamente $1 diario por persona cuando se compraba en cantidades, alcohol que representaba tanto un costo para consumo interno como una fuente de ingresos, ventas a clientes, ropa y cosméticos que podían costar $50 a $100 mensuales por mujer en establecimientos de lujo, medicina y atención médica que incluía tanto tratamientos preventivos como cuidados de emergencia, protección policial a través de sobornos regulares o pagos voluntarios para fondos policiales, y, en algunos casos, pagos a organizaciones criminales para mantener la seguridad y evitar competencia no autorizada. Las mujeres que trabajaban en establecimientos ajenos operaban esencialmente como contratistas independientes que entregaban entre el 40% y 60% de sus ingresos brutos a las madams. Este porcentaje nominalmente cubría habitación, comida, protección, publicidad, a través de la reputación del establecimiento, y teóricamente atención médica cuando era necesaria.
Sin embargo, investigaciones en archivos legales revelan que muchas madams operaban sistemas de endeudamiento deliberadamente diseñados para mantener a las mujeres en estados de semiesclavitud económica que era técnicamente legal pero prácticamente coercitiva. Les cobraban precios exorbitantes por artículos básicos. Vestidos que costaban $20 en San Francisco se vendían a 80 a $100. Perfumes que costaban $5 se facturaban a $25. Comida especial, tratamientos médicos y hasta servicios de lavandería se cobraban a tarifas que excedían los precios del mercado libre por márgenes de 200 to 400%. Estos costos inflados creaban deudas que crecían más rápido de lo que podían pagarse, especialmente considerando que las mujeres también enfrentaban periodos de enfermedad, recesiones económicas locales y la competencia de nuevas llegadas dispuestas a trabajar por tarifas más bajas. Siente el peso psicológico de estas transacciones. Cada encuentro representaba no solo un intercambio sexual, sino una negociación económica compleja donde las mujeres debían evaluar rápidamente a sus clientes, determinar su capacidad de pago real versus aparente, negociar servicios específicos sin crear expectativas que no podían cumplir, calcular riesgos de violencia o engaño y, simultáneamente, mantener performances de atracción y disponibilidad que eran esenciales para el éxito comercial. Algunas desarrollaron técnicas extraordinariamente sofisticadas para esconder sus ganancias legítimas, creando cuentas bancarias secretas bajo nombres falsos, enterrando dinero en ubicaciones conocidas solo por ellas, o invirtiendo discretamente en negocios legítimos a través de intermediarios de confianza. Los hombres que buscaban los servicios de prostitutas en el lejano oeste provenían de todos los estratos sociales, trasfondos culturales y niveles económicos imaginables, cada grupo trayendo sus propias expectativas, capacidades financieras, comportamientos distintivos y necesidades psicológicas que iban mucho más allá del simple deseo sexual. Entender esta clientela extraordinariamente diversa es esencial para comprender cómo operaba realmente este mundo de intercambios íntimos en la frontera americana, revelando no solo las dinámicas comerciales, sino también las realidades sociales, emocionales y culturales de hombres que vivían en circunstancias frecuentemente extraordinarias de aislamiento, peligro y oportunidad. Los vaqueros representaban tal vez el grupo más emblemático y numéricamente significativo de esta clientela. Después de meses en el sendero arreando ganado desde Texas hasta Kansas, en viajes que podían durar entre 3 y 6 meses, llegaban a ciudades terminales como Abilene, Dodge City o Wichita, con los bolsillos llenos de dinero en efectivo, típicamente entre $100 y $300, dependiendo de su rango y la duración del arreo, y cuerpos hambrientos de placeres urbanos que habían sido imposibles durante el tránsito. Imagina el contraste psicológico y físico. Hombres que habían pasado meses durmiendo bajo las estrellas en condiciones climáticas que variaban desde calor extremo hasta tormentas violentas, bañándose en ríos fríos cuando tenían suerte de encontrarlos, comiendo una dieta monótona de frijoles, carne seca y café negro, súbitamente sumergidos en el lujo relativo de saloons con música en vivo, alcohol de calidad, comida elaborada y la compañía de mujeres que representaban todo lo que habían perdido durante el aislamiento del sendero. Estos hombres, típicamente jóvenes entre 18 y 35 años, gastaban su dinero con una intensidad que podía parecer desesperada, pero que reflejaba la realidad económica de sus vidas. Sabían que al final del verano regresarían a Texas, y muchos no volverían a ver efectivo sustancial hasta el próximo arreo, si es que conseguían trabajo en otra expedición. Sus interacciones con las prostitutas eran generalmente directas y sin pretensiones románticas elaboradas, pero no por eso menos significativas emocionalmente. Pagaban por servicios básicos, pero también por algo igualmente valioso: conversación con mujeres que hablaran inglés fluidamente, que pudieran proporcionarles noticias del mundo exterior y que les recordaran los hogares, familias y vidas normales que habían dejado atrás temporalmente.
Los registros de establecimientos en ciudades ganaderas muestran que estos clientes frecuentemente solicitaban servicios que iban más allá del sexo. Querían que las mujeres les escribieran cartas a familias lejanas, les leyeran periódicos y revistas del este, les enseñaran pasos de baile que estaban de moda en las ciudades, y simplemente conversaran sobre temas domésticos ordinarios que adquirían significado extraordinario después de meses de contacto exclusivo con otros vaqueros y ganado. Algunas prostitutas se especializaron en estos servicios de compañía extendida, cobrando tarifas premium por noches completas que incluían cena, conversación, tal vez música, y solo culminaban en intimidad sexual como parte de una experiencia más holística de conexión humana. Los mineros constituían otro grupo fundamental, pero con características psicológicas y económicas muy diferentes. Los Sword Dogs, veteranos, mineros experimentados que habían participado en múltiples fiebres del oro desde California hasta Alaska, sobreviviendo booms y busts, habiendo hecho y perdido fortunas múltiples veces. Desarrollaban relaciones más complejas y duraderas con las prostitutas. Algunos establecían arreglos de largo plazo, visitando a la misma mujer regularmente durante meses o incluso años, creando pseudomatrimonios que proporcionaban estabilidad emocional y doméstica en vidas marcadas por la incertidumbre constante sobre la próxima gran veta de mineral. Estos arreglos funcionaban esencialmente como contratos matrimoniales temporales. El minero proporcionaba apoyo financiero regular, la mujer proporcionaba servicios domésticos además de sexuales, y ambas partes desarrollaban intimidad genuina que frecuentemente trascendía las transacciones puramente comerciales. Los registros legales de Virginia City incluyen múltiples casos donde mineros dejaron propiedades sustanciales a prostitutas que habían servido como esposas de facto, y donde mujeres demandaron por apoyo financiero cuando estas relaciones terminaban abruptamente. Los nuevos mineros, conocidos despectivamente como chechacos por los veteranos, llegaban con expectativas románticas enormemente influenciadas por las historias sensacionalistas de los periódicos del Este, las novelas populares sobre el Oeste, y los relatos exagerados de prospectores que regresaban a casa con historias diseñadas para impresionar a audiencias que nunca habían experimentado la realidad de la vida fronteriza. Esperaban encontrar aventuras dignas de novelas baratas, mujeres hermosas y misteriosas con pasados trágicos, pero corazones de oro, y oportunidades para heroísmo romántico que les permitirían rescatar a damiselas en apuros mientras simultáneamente hacían fortunas en oro o plata. Frecuentemente descubrían una realidad más prosaica y comercial. Mujeres que eran profesionales de negocios competentes, transacciones que se negociaban según las tarifas del mercado, y un mundo donde el sentimentalismo era un lujo que pocos podían permitirse. Sus interacciones iniciales con las prostitutas servían como una forma de educación brutal pero necesaria sobre las realidades de la vida fronteriza. Y muchos chechacos se adaptaban rápidamente a estas realidades o regresaban al este con sus ilusiones románticas completamente destrozadas. Escucha las historias de los empresarios y comerciantes, hombres que habían establecido negocios permanentes en estas ciudades en crecimiento y representaban el segmento más lucrativo y socialmente complejo para los establecimientos de lujo. John Mackay, uno de los Silver Kings de Nevada, quien había hecho una fortuna estimada en $100 millones a través de inversiones mineras, era conocido por sus visitas regulares a los burdeles más elegantes de Virginia City, donde no solo buscaba compañía sexual, sino también el tipo de sofisticación social, conversación intelectual y refinamiento cultural que no podía encontrar fácilmente en otros lugares de la frontera. Estos hombres frecuentemente mantenían esposas respetables y familias en San Francisco o ciudades del este, pero utilizaban prostitutas de alta clase para satisfacer necesidades sociales que sus matrimonios convencionales no podían cumplir. Querían mujeres que pudieran discutir literatura, política internacional, arte y negocios con conocimiento y sofisticación.
que pudieran servir como compañeras sociales en funciones semipúblicas donde las esposas legítimas habrían sido inapropiadas, y que proporcionaran intimidad emocional sin las complicaciones legales y sociales del matrimonio o el adulterio público. Los soldados de los fuertes militares cercanos representaban una clientela regular, pero con limitaciones económicas estrictas y necesidades psicológicas específicas relacionadas con sus circunstancias militares. Los pagos militares eran modestos. Un soldado raso ganaba $13 mensuales, un sargento $17, pero predecibles, creando un flujo constante de ingresos para los establecimientos más económicos. Las relaciones entre soldados y prostitutas a menudo desarrollaban aspectos emocionales complejos, especialmente cuando los regimientos permanecían estacionados en una área durante períodos prolongados, permitiendo que se desarrollaran familiaridades que imitaban relaciones domésticas normales. Estos hombres enfrentaban peligros constantes en patrullas contra pueblos nativos hostiles, condiciones de vida espartanas en fuertes aislados, y la monotonía de rutinas militares que podían extenderse durante años sin licencias para visitar casa. Sus visitas a prostitutas servían no solo necesidades sexuales, sino también como escape temporal de la disciplina militar, oportunidades para conversación civil y momentos de intimidad humana que contrastaban dramáticamente con la camaradería masculina forzada de la vida militar. Pero tal vez los clientes más interesantes y culturalmente reveladores eran los pilgrims, hombres del este que visitaban el oeste por negocios, curiosidad, aventura o inversión. Estos hombres frecuentemente tenían expectativas completamente irreales sobre el salvaje oeste y las prostitutas que esperaban encontrar. Expectativas formadas por literatura popular, relatos periodísticos sensacionalistas y shows como el Wild West de Buffalo Bill que presentaban versiones teatralizadas y romantizadas de la realidad fronteriza. Algunos buscaban experiencias auténticas de frontera que pudieran relatar como aventuras en salones del este, mientras otros querían recrear las comodidades familiares de Nueva York o Boston en ambientes exóticos que les permitieran sentirse simultáneamente aventureros y civilizados. Las prostitutas más inteligentes y adaptables aprendían a leer estas expectativas rápidamente y adaptar sus personalidades, servicios y ambientes para satisfacer fantasías específicas, convirtiéndose en actrices consumadas que podían interpretar cualquier papel que el cliente deseara. La fronteriza ruda con pistola en la liga, la dama refinada temporalmente caída en desgracia, la viuda trágica buscando protección, o la aventurera independiente que había elegido la libertad sobre la respetabilidad convencional. Los lugares físicos donde ocurría la prostitución en el lejano oeste eran tan diversos como las mujeres que los habitaban y los hombres que los visitaban, pero todos compartían la característica fundamental de ser espacios cuidadosamente diseñados para crear intimidad comercial, en un mundo donde la privacidad era un lujo raro y costoso. Cada espacio contaba su propia historia sobre las expectativas sociales, limitaciones económicas, aspiraciones culturales y creatividad arquitectónica de estas comunidades fronterizas, desde los elegantes salones de Virginia City que rivalizaban con los mejores establecimientos de San Francisco hasta las precarias cabañas de los campamentos mineros temporales que podían desarmarse y trasladarse en cuestión de horas cuando los yacimientos se agotaban. Camina conmigo hacia el interior del Bella Union en San Diego, considerado uno de los establecimientos más sofisticados de California durante la década de 1860, un complejo que ocupaba un edificio completo de 3 pisos y representaba una inversión de capital que excedía los $50,000, una suma equivalente a varios millones en términos actuales. La entrada principal daba a un salón decorado con alfombras orientales auténticas importadas directamente de Persia a través de comerciantes de San Francisco, candelabros de cristal que habían viajado por barco desde Boston alrededor del Cabo de Hornos, un viaje de 6 meses que incluía riesgos de naufragio, piratería y daño por tormentas,
y paredes cubiertas con papel tapiz dorado importado de Francia que creaba una ilusión convincente de opulencia europea en pleno territorio fronterizo. El aroma del Bella Union era una mezcla cuidadosamente orquestada que se había convertido en parte de su marca comercial. Perfume francés auténtico que costaba más por onza que el oro. Puros cubanos de la mejor calidad disponible en la costa oeste. Whisky escocés de marcas premium que se vendía por precios que excedían el salario semanal de trabajadores ordinarios. Y flores frescas, rosas, gardenias, jazmín, que se cambiaban diariamente y se importaban de los jardines privados más exclusivos de Los Ángeles, un lujo extraordinario en una región donde la agua para riego era más valiosa que la cerveza. Las habitaciones privadas en el segundo y tercer piso representaban el epítome del lujo fronterizo y servían como modelos que otros establecimientos intentaban imitar a través del oeste. Cada suite estaba diseñada como una experiencia total que incluía una antecámara elegantemente amueblada, donde los clientes podían lavarse, cambiar ropa si lo deseaban, y prepararse psicológicamente para encuentros que se concebían como teatro tanto como transacciones comerciales. Estas antecámaras contenían lavabos de mármol auténtico con grifos de bronce pulido, espejos con marcos de plata importados de México y armarios llenos de batas de seda, perfumes y otros ítems que permitían a los clientes transformar sus apariencias y, simbólicamente, sus identidades. Los dormitorios principales estaban dominados por camas con doseles elaborados, fabricados con maderas importadas. Caoba de América Central, cerezo de Pensilvania, roble de Oregón, y decoradas con seda auténtica importada de China que había viajado a través del Pacífico en clipper ships especialmente diseñados para transporte de lujo. Los colchones eran rellenos con down de ganso importado. Las sábanas eran de lino irlandés auténtico y las mantas eran tejidas con lana merino, de la mejor calidad disponible en California. Los espejos, traídos a través del continente en carros especialmente acolchados para prevenir roturas, un proceso que podía costar más que el espejo mismo, reflejaban la luz de las lámparas de aceite de ballena, creando una atmósfera de intimidad cálida y dorada que contrastaba dramáticamente con la iluminación cruda de queroseno que caracterizaba la mayoría de los espacios fronterizos. Estas lámparas quemaban aceite extraído de ballenas cazadas en el Pacífico por flotas que operaban desde San Francisco, un combustible que producía luz más brillante y menos humo que cualquier alternativa disponible en la época. Los detalles de estos espacios revelaban un entendimiento extraordinariamente sofisticado de la psicología masculina y las fantasías que hombres fronterizos habían desarrollado durante meses o años de privación cultural. Las habitaciones incluían escritorios importados equipados con papel de carta de alta calidad, tinta importada y plumas de ganso cuidadosamente preparadas, permitiendo a los clientes escribir cartas a sus familias después de sus encuentros. Una actividad que muchos encontraban psicológicamente necesaria para reconciliar sus actividades con sus identidades como hombres respetables. Pequeñas bibliotecas personales contenían novelas populares importadas del este, periódicos recientes de Nueva York y San Francisco que proporcionaban conexión con el mundo exterior, y revistas ilustradas que servían como temas de conversación para hombres hambrientos de conexión intelectual después de períodos prolongados de aislamiento cultural. Algunas habitaciones tenían pianos pequeños importados desde San Francisco, instrumentos que habían costado más que casas enteras, donde las mujeres más educadas podían tocar música suave que enmascaraba los sonidos íntimos y creaba atmósferas románticas que elevaban encuentros comerciales hacia experiencias que se aproximaban a romance genuino. En contraste dramático con estos palacios de lujo estaban las cribs, estructuras de una sola habitación que representaban el segmento más económico del mercado y alojaban a la mayoría de las mujeres que trabajaban en prostitución fronteriza. Una crib típica en Deadwood, construida según especificaciones que se habían estandarizado a través de múltiples ciudades mineras, medía aproximadamente 2,5 metros por 3 metros.
apenas suficiente para contener los elementos esenciales de vida y trabajo. Una cama angosta construida con madera local sin tratar, una palangana de metal para lavarse que servía múltiples funciones higiénicas, un cofre de madera para pertenencias personales que también funcionaba como asiento cuando era necesario, y un pequeño espejo colgado en la pared que había sido importado a costo considerable desde las ciudades del este. Las paredes de estas estructuras eran típicamente de madera sin tratar, pino, abeto o sauce, dependiendo de los recursos locales disponibles, frecuentemente cubiertas con páginas de periódicos y revistas que servían múltiples funciones: aislamiento primitivo contra el frío, decoración que proporcionaba estimulación visual en espacios austeros y materiales de lectura para mujeres que podían estar alfabetizadas pero tenían acceso limitado a literatura. Los ceiling eran bajos, típicamente menos de 2,5 metros, y construidos con vigas expuestas que podían usar para colgar ropa, almacenaje o, en casos extremos, suicide attempts, cuando las condiciones se volvían insoportables. Las ventanas eran pequeñas, típicamente no más de 60 centímetros cuadrados, y frecuentemente cubiertas con telas para mantener privacidad durante actividades comerciales, creando interiores perpetuamente sombríos que dependían de lámparas de aceite de queroseno para iluminación. Este combustible era costoso relativo a ingresos, especialmente para mujeres que operaban en los márgenes económicos más bajos, así que muchas working hours occurred in partial darkness, que añadía atmósfera pero también dificultaba la evaluación de clientes potencialmente peligrosos. Siente la atmósfera claustrofóbica pero íntima de estos espacios minúsculos. El crujir constante de las tablas de madera bajo el peso de los cuerpos, amplificado por la construcción apresurada que raramente incluía cimientos apropiados. El sonido del viento filtrándose entre las grietas de las paredes, especialmente durante los meses de invierno, cuando las temperaturas podían descender por debajo del punto de congelación. Los murmullos y gemidos que se escapaban hacia los espacios adyacentes a través de paredes delgadas que proporcionaban aislamiento acústico mínimo. La privacidad era un lujo que pocas podían permitirse. La intimidad se creaba más a través de convenciones tácitas y discreción mutua que de barreras físicas reales. Las tiendas de campaña representaban la forma más básica y temporal de estos espacios comerciales, utilizadas principalmente en los campamentos mineros que surgían literalmente de la noche a la mañana después del descubrimiento de oro o plata en áreas previamente inhabitadas. En estos asentamientos temporales, las prostitutas operaban desde tiendas de lona que podían desarmarse y trasladarse según las fluctuaciones de la población minera, siguiendo ciclos de auge que podían durar desde semanas hasta varios años, dependiendo de la riqueza y accesibilidad de los depósitos minerales. Estos espacios efímeros tenían su propia intimidad primitiva que muchos participantes encontraban atractiva a pesar de las privaciones materiales. El suelo cubierto con pieles de búfalo o alce, que proporcionaban tanto aislamiento como conexión simbólica con la naturaleza salvaje. La iluminación proporcionada por linternas de queroseno que creaban sombras dramáticas y luz parpadeante, que muchos encontraban más romántica que la iluminación eléctrica cruda. Y las paredes de lona que proporcionaban una separación simbólica del mundo exterior, pero poca privacidad acústica real, creando comunidades donde todos conocían los asuntos de todos los demás, pero mantenían ficciones corteses de privacidad. Los saloons funcionaban como espacios híbridos extraordinariamente complejos, donde el cortejo, la negociación comercial, el entretenimiento público y a veces los encuentros íntimos se mezclaban con otras formas de entretenimiento adulto en ambientes cuidadosamente diseñados para maximizar tanto los ingresos como la satisfacción del cliente. El Orient Saloon de Tombstone, Arizona, construido en 1880 por Milt Joyce con una inversión de más de $40,000, tenía habitaciones traseras específicamente diseñadas para encuentros íntimos rápidos, con entradas separadas que permitían a los clientes evitar el salón principal si deseaban discreción absoluta. Estos espacios semipúblicos creaban su propia dinámica social única,
donde la prostitución se integraba naturalmente con el juego, el consumo de alcohol y el entretenimiento musical, funcionando como centros sociales comunitarios que servían múltiples funciones simultáneamente. Los clientes podían pasar horas en estos establecimientos, gradualmente escalando desde conversación casual hasta transacciones más íntimas, creando experiencias sociales prolongadas que imitaban el cortejo tradicional, pero dentro de marcos comerciales claramente definidos. La rutina diaria de las mujeres que ejercían la prostitución en el lejano oeste seguía ritmos completamente diferentes a los de la sociedad respetable, creando un mundo paralelo con sus propias normas sociales, horarios especializados, códigos de conducta no escritos y sistemas de apoyo mutuo que funcionaban como familias alternativas para mujeres que frecuentemente habían sido separadas de sus familias biológicas por circunstancias económicas, geográficas o sociales. Entender estos ritmos cotidianos revela las estrategias sofisticadas de supervivencia, las relaciones humanas complejas que trascendían las transacciones comerciales y los pequeños placeres y satisfacciones que estas mujeres cultivaban en circunstancias extraordinariamente difíciles, demostrando resistencia humana y adaptabilidad que desafían los estereotipos sobre victimización y degradación. El día comenzaba típicamente al mediodía, cuando los rayos del sol entraban a través de cortinas pesadas, típicamente terciopelo grueso o telas de algodón densas, y despertaban a mujeres que habían trabajado hasta las primeras horas del amanecer, frecuentemente hasta las 3 o 4 de la mañana, cuando los últimos clientes finalmente se marchaban y las actividades comerciales terminaban oficialmente. En los establecimientos más organizados y prósperos, las mañanas comenzaban con un desayuno comunal servido en comedores privados, donde las mujeres podían compartir no solo comida sustancial, sino también información vital para la supervivencia, descripciones detalladas de clientes peligrosos que debían evitarse a toda costa, inteligencia sobre nuevos arrieros que habían llegado a la ciudad con efectivo sustancial, rumores sobre redadas policiales potenciales que requerían preparación o reubicación temporal, y cambios en las regulaciones locales que podrían afectar las operaciones comerciales o la seguridad personal. Imagina despertar en una habitación del segundo piso del Gem Theater en Deadwood, donde Al Swearingen mantenía una de las operaciones más organizadas y rentables en el territorio de Dakota. Los sonidos matutinos creaban una sinfonía familiar que marcaba el comienzo de cada día laboral. El tintineo de platos y cubiertos en la cocina del piso inferior, donde los cocineros preparaban comidas sustanciales diseñadas para sostener a las mujeres durante largas noches de trabajo. Las conversaciones susurradas de otras mujeres preparándose para el día, compartiendo detalles íntimos sobre clientes, preocupaciones de salud, estrategias financieras y relaciones personales. Y los ruidos de la ciudad cobrando vida más allá de las paredes gruesas del establecimiento. Carros tirados por bueyes crujiendo sobre las calles de madera, gritos de vendedores ambulantes ofreciendo pan fresco, periódicos y productos manufacturados importados desde ciudades del este. El martilleo constante de construcción que nunca parecía detenerse en estas ciudades en crecimiento, donde nuevos edificios aparecían casi diariamente. El cuidado personal ocupaba una porción significativa del día y representaba tanto necesidad profesional como orgullo personal para mujeres que entendían que su apariencia física afectaba directamente su capacidad de generar ingresos. Sin acceso a los productos de belleza comerciales disponibles en las ciudades del este, productos que eran costosos de importar y frecuentemente se dañaban durante largos viajes a través de terreno accidentado. Las mujeres desarrollaron rutinas elaboradas usando ingredientes locales y conocimiento tradicional transmitido oralmente entre generaciones de mujeres trabajadoras. Preparaban mascarillas faciales usando miel silvestre recolectada de colmenas cercanas, mezclada con avena molida que ayudaba a exfoliar la piel dañada por las duras condiciones fronterizas. Usaban bicarbonato de sodio mezclado con sal para blanquear los dientes y mantener higiene oral en una era anterior a la pasta dental comercial.
y creaban tintes personalizados para el cabello usando extractos de plantas del desierto, salvia, bayas de enebro, nueces y arcilla rica en hierro, que podían producir colores que iban desde reflejos sutiles hasta cambios de color dramáticos que ayudaban a las mujeres a reinventar sus apariencias según las demandas del mercado o preferencias personales. El lavado de ropa era una tarea tanto laboriosa como socialmente significativa que frecuentemente se realizaba en grupos cerca de arroyos, pozos o instalaciones de lavado comunal. Estas sesiones se convertían en momentos importantes de socialización donde las mujeres podían relajar sus personas profesionales y participar en conversaciones honestas sobre sus vidas, miedos, esperanzas y estrategias de supervivencia. Intercambiaban consejos detallados sobre remedios médicos caseros, qué hierbas podían prevenir embarazos, cómo reconocer síntomas tempranos de enfermedades venéreas, técnicas para tratar lesiones menores sostenidas durante encuentros con clientes violentos y preparación de tinturas y ungüentos que podían aliviar dolor o molestias. Durante estas reuniones informales se transmitía conocimiento oralmente que era esencial para la supervivencia, pero raramente se escribía. Información detallada sobre qué doctores locales podían ser confiables para proporcionar atención médica discreta, qué comerciantes extenderían crédito durante recesiones económicas, qué oficiales de la ley podían ser sobornados y cuáles eran genuinamente peligrosos, y más importante, qué clientes tenían reputaciones de violencia, deshonestidad o enfermedad que los convertían en amenazas que evitar independientemente de su capacidad para pagar tarifas altas. Las tardes se dedicaban a la preparación meticulosa para la noche, un proceso que incluía no solo el arreglo personal, sino también tareas domésticas que mantenían los ambientes profesionales donde trabajaban. Limpiar habitaciones completamente usando suministros escasos, pero preciosos como jabón real importado desde fábricas del este. Cambiar ropa de cama que tenía que lavarse a mano en agua fría usando jabón de lejía duro que era costoso pero necesario. Reabastecer lámparas de queroseno con combustible que era caro pero esencial para crear la atmósfera apropiada. Y preparar pequeños lujos. Flores frescas cuando estaban disponibles, velas en lugar de lámparas de aceite para clientes especiales, pequeños regalos o tokens que distinguían los servicios de una mujer de sus competidoras, que podían hacer la diferencia entre ingresos modestos y ganancias sustanciales. Algunas mujeres pasaban las horas de la tarde cosiendo y reparando su propia ropa, una habilidad absolutamente esencial en lugares donde reemplazar vestidos era tanto costoso como logísticamente difícil debido a la disponibilidad limitada de telas de calidad y la falta de costureras profesionales. Aquellas que habían aprendido estas habilidades, ya sea en sus vidas anteriores o de otras mujeres en la profesión, podían mantener guardarropas que aparecían mucho más caros que su costo real, creando ventajas competitivas en una profesión donde el atractivo visual se traducía directamente en potencial de ganancias. La comida era tanto una necesidad práctica como un placer social que proporcionaba oportunidades para relajación y conexión humana genuina fuera de las relaciones comerciales. En los establecimientos más prósperos, las cenas comunales se servían en comedores privados, donde las mujeres podían relajarse verdaderamente sin preocupación sobre mantener sus personas profesionales para clientes potenciales. Estas comidas frecuentemente revelaban personalidades auténticas que se ocultaban cuidadosamente durante las horas de trabajo. Mujeres educadas discutían libros, política y eventos actuales. Otras compartían recetas tradicionales de sus regiones de origen, manteniendo conexiones culturales que proporcionaban consuelo psicológico. Algunas escribían cartas a familias lejanas que podrían nunca recibir respuestas, pero representaban salidas emocionales importantes. Escucha los sonidos de la noche llegando, sonidos que marcaban la transición de la vida privada al desempeño profesional, la afinación cuidadosa del piano mientras el músico preparaba el repertorio nocturno, seleccionando melodías que crearían estados de ánimo apropiados para diferentes tipos de clientes.
Las primeras voces masculinas filtrándose desde la calle mientras los trabajadores terminaban su labor diaria y comenzaban a pensar en opciones de entretenimiento. El encendido sistemático de lámparas de queroseno por todo el establecimiento. Un ritual que transformaba estos espacios de refugios diurnos en teatros nocturnos de fantasía y comercio. Y el aumento gradual en el volumen de conversación y risas que señalaba el comienzo de otra noche de trabajo, supervivencia y conexión humana en uno de los ambientes más desafiantes de América. La relación entre la prostitución y la autoridad legal en el lejano oeste era extraordinariamente compleja y altamente variable, fluctuando dramáticamente entre diferentes ciudades, territorios y periodos históricos según climas políticos cambiantes, presiones económicas, movimientos de reforma moral y las personalidades individuales de los oficiales de la ley. Lejos de ser un mundo completamente sin ley como frecuentemente se retrata en la cultura popular, estas comunidades fronterizas desarrollaron sistemas regulatorios sofisticados que reflejaban tanto las realidades prácticas de la vida fronteriza como los conflictos morales profundos de una sociedad en formación que luchaba por equilibrar valores competitivos de libertad individual, orden público, prosperidad económica y respetabilidad social. En muchas ciudades, la prostitución operaba en una zona gris legal que puede describirse mejor como tolerancia regulada. Un sistema donde las actividades eran técnicamente ilegales según los estatutos territoriales o estatales, pero prácticamente permitidas dentro de límites geográficos específicos y bajo ciertas condiciones que mantenían el orden público mientras generaban ingresos sustanciales para los gobiernos locales. Entender estos ritmos cotidianos revela las estrategias sofisticadas de supervivencia, las relaciones humanas complejas que trascendían las transacciones comerciales y los pequeños placeres y satisfacciones que estas mujeres cultivaban en circunstancias extraordinariamente difíciles, demostrando resistencia humana y adaptabilidad que desafían los estereotipos sobre victimización y degradación. El día comenzaba típicamente al mediodía, cuando los rayos del sol entraban a través de cortinas pesadas, típicamente terciopelo grueso o telas de algodón densas, y despertaban a mujeres que habían trabajado hasta las primeras horas del amanecer, frecuentemente hasta las 3 o 4 de la mañana, cuando los últimos clientes finalmente se marchaban y las actividades comerciales terminaban oficialmente. En los establecimientos más organizados y prósperos, las mañanas comenzaban con un desayuno comunal servido en comedores privados, donde las mujeres podían compartir no solo comida sustancial, sino también información vital para la supervivencia. Descripciones detalladas de clientes peligrosos que debían evitarse a toda costa. Inteligencia sobre nuevos arrieros que habían llegado a la ciudad con efectivo sustancial, rumores sobre redadas policiales potenciales que requerían preparación o reubicación temporal, y cambios en las regulaciones locales que podrían afectar las operaciones comerciales o la seguridad personal. Imagina despertar en una habitación del segundo piso del Gem Theater en Deadwood, donde Al Swearingen mantenía una de las operaciones más organizadas y rentables en el territorio de Dakota. Los sonidos matutinos creaban una sinfonía familiar que marcaba el comienzo de cada día laboral. El tintineo de platos y cubiertos en la cocina del piso inferior, donde los cocineros preparaban comidas sustanciales diseñadas para sostener a las mujeres durante largas noches de trabajo. Las conversaciones susurradas de otras mujeres preparándose para el día, compartiendo detalles íntimos sobre clientes, preocupaciones de salud, estrategias financieras y relaciones personales. Y los ruidos de la ciudad cobrando vida más allá de las paredes gruesas del establecimiento. Carros tirados por bueyes crujiendo sobre las calles de madera, gritos de vendedores ambulantes ofreciendo pan fresco, periódicos y productos manufacturados importados desde ciudades del este. El martilleo constante de construcción que nunca parecía detenerse en estas ciudades en crecimiento, donde nuevos edificios aparecían casi diariamente.
El cuidado personal ocupaba una porción significativa del día y representaba tanto necesidad profesional como orgullo personal para mujeres que entendían que su apariencia física afectaba directamente su capacidad de generar ingresos. Sin acceso a los productos de belleza comerciales disponibles en las ciudades del este, productos que eran costosos de importar y frecuentemente se dañaban durante largos viajes a través de terreno accidentado, las mujeres desarrollaron rutinas elaboradas usando ingredientes locales y conocimiento tradicional transmitido oralmente entre generaciones de mujeres trabajadoras. Preparaban mascarillas faciales usando miel silvestre recolectada de colmenas cercanas, mezclada con avena molida que ayudaba a exfoliar la piel dañada por las duras condiciones fronterizas. Usaban bicarbonato de sodio mezclado con sal para blanquear los dientes y mantener higiene oral en una era anterior a la pasta dental comercial. Y creaban tintes personalizados para el cabello usando extractos de plantas del desierto, salvia, bayas de enebro, nueces y arcilla rica en hierro, que podían producir colores que iban desde reflejos sutiles hasta cambios de color dramáticos que ayudaban a las mujeres a reinventar sus apariencias según las demandas del mercado o preferencias personales. El lavado de ropa era una tarea tanto laboriosa como socialmente significativa que frecuentemente se realizaba en grupos cerca de arroyos, pozos o instalaciones de lavado comunal. Estas sesiones se convertían en momentos importantes de socialización donde las mujeres podían relajar sus personas profesionales y participar en conversaciones honestas sobre sus vidas, miedos, esperanzas y estrategias de supervivencia. Intercambiaban consejos detallados sobre remedios médicos caseros, qué hierbas podían prevenir embarazos, cómo reconocer síntomas tempranos de enfermedades venéreas, técnicas para tratar lesiones menores sostenidas durante encuentros con clientes violentos y preparación de tinturas y ungüentos que podían aliviar dolor o molestias. Durante estas reuniones informales se transmitía conocimiento oralmente que era esencial para la supervivencia, pero raramente se escribía. Información detallada sobre qué doctores locales podían ser confiables para proporcionar atención médica discreta, qué comerciantes extenderían crédito durante recesiones económicas, qué oficiales de la ley podían ser sobornados y cuáles eran genuinamente peligrosos, y más importante, qué clientes tenían reputaciones de violencia, deshonestidad o enfermedad que los convertían en amenazas que evitar independientemente de su capacidad para pagar tarifas altas. Las tardes se dedicaban a la preparación meticulosa para la noche, un proceso que incluía no solo el arreglo personal, sino también tareas domésticas que mantenían los ambientes profesionales donde trabajaban. Limpiar habitaciones completamente usando suministros escasos, pero preciosos como jabón real importado desde fábricas del este. Cambiar ropa de cama que tenía que lavarse a mano en agua fría usando jabón de lejía duro que era costoso pero necesario. Reabastecer lámparas de queroseno con combustible que era caro pero esencial para crear la atmósfera apropiada. Y preparar pequeños lujos. Flores frescas cuando estaban disponibles, velas en lugar de lámparas de aceite para clientes especiales, pequeños regalos o tokens que distinguían los servicios de una mujer de sus competidoras, que podían hacer la diferencia entre ingresos modestos y ganancias sustanciales. Algunas mujeres pasaban las horas de la tarde cosiendo y reparando su propia ropa, una habilidad absolutamente esencial en lugares donde reemplazar vestidos era tanto costoso como logísticamente difícil debido a la disponibilidad limitada de telas de calidad y la falta de costureras profesionales. Aquellas que habían aprendido estas habilidades, ya sea en sus vidas anteriores o de otras mujeres en la profesión, podían mantener guardarropas que aparecían mucho más caros que su costo real, creando ventajas competitivas en una profesión donde el atractivo visual se traducía directamente en potencial de ganancias. La comida era tanto una necesidad práctica como un placer social que proporcionaba oportunidades para relajación y conexión humana genuina fuera de las relaciones comerciales.
En los establecimientos más prósperos, las cenas comunales se servían en comedores privados, donde las mujeres podían relajarse verdaderamente sin preocupación sobre mantener sus personas profesionales para clientes potenciales. Estas comidas frecuentemente revelaban personalidades auténticas que se ocultaban cuidadosamente durante las horas de trabajo. Mujeres educadas discutían libros, política y eventos actuales. Otras compartían recetas tradicionales de sus regiones de origen, manteniendo conexiones culturales que proporcionaban consuelo psicológico. Algunas escribían cartas a familias lejanas que podrían nunca recibir respuestas, pero representaban salidas emocionales importantes. Escucha los sonidos de la noche llegando, sonidos que marcaban la transición de la vida privada al desempeño profesional. La afinación cuidadosa del piano mientras el músico preparaba el repertorio nocturno, seleccionando melodías que crearían estados de ánimo apropiados para diferentes tipos de clientes. Las primeras voces masculinas filtrándose desde la calle mientras los trabajadores terminaban su labor diaria y comenzaban a pensar en opciones de entretenimiento. El encendido sistemático de lámparas de queroseno por todo el establecimiento. Un ritual que transformaba estos espacios de refugios diurnos en teatros nocturnos de fantasía y comercio, y el aumento gradual en el volumen de conversación y risas que señalaba el comienzo de otra noche de trabajo, supervivencia y conexión humana en uno de los ambientes más desafiantes de América. La relación entre la prostitución y la autoridad legal en el lejano oeste era extraordinariamente compleja y altamente variable, fluctuando dramáticamente entre diferentes ciudades, territorios y periodos históricos según climas políticos cambiantes, presiones económicas, movimientos de reforma moral y las personalidades individuales de los oficiales de la ley. Lejos de ser un mundo completamente sin ley como frecuentemente se retrata en la cultura popular, estas comunidades fronterizas desarrollaron sistemas regulatorios sofisticados que reflejaban tanto las realidades prácticas de la vida fronteriza como los conflictos morales profundos de una sociedad en formación que luchaba por equilibrar valores competitivos de libertad individual, orden público, prosperidad económica y respetabilidad social. En muchas ciudades, la prostitución operaba en una zona gris legal que puede describirse mejor como tolerancia regulada. Un sistema donde las actividades eran técnicamente ilegales según los estatutos territoriales o estatales, pero prácticamente permitidas dentro de límites geográficos específicos y bajo ciertas condiciones que mantenían el orden público mientras generaban ingresos sustanciales para los gobiernos locales. Dodge City, Kansas, durante su período como terminal ganadera principal en la década de 1870, estableció un sistema informal pero altamente efectivo, donde la prostitución era técnicamente ilegal, pero prácticamente permitida dentro del área conocida como la línea límite. El distrito al sur del río Arkansas, que se convirtió en la zona designada no oficialmente para estas actividades, permitiendo a las autoridades mantener una apariencia de rectitud moral, mientras simultáneamente reconocían la realidad económica de que estos servicios eran absolutamente esenciales para atraer y retener a los vaqueros que traían prosperidad a la ciudad. Los sheriffs y marshals frecuentemente operaban según códigos no escritos que priorizaban el orden público sobre la aplicación moral estricta, reconociendo que la gobernanza práctica requería compromiso entre estándares legales idealistas y las realidades de la naturaleza humana en condiciones fronterizas duras. Wild Bill Hickok, durante su período controvertido como marshal en Abilene en 1871, raramente arrestaba prostitutas a menos que estuvieran directamente involucradas en disturbios violentos, robo u otras actividades que amenazaran la seguridad general de la comunidad. Su filosofía de aplicación se centraba en mantener la paz entre clientela frecuentemente intoxicada y fuertemente armada en lugar de intentar eliminar completamente la prostitución, entendiendo que tales esfuerzos probablemente resultarían tanto imposibles como contraproducentes para el bienestar general de la comunidad.
Su enfoque reconocía que la prostitución regulada dentro de áreas designadas era preferible al caos que podría resultar de la prohibición completa, que históricamente había llevado tales actividades a la clandestinidad, donde se asociaban con crimen organizado, violencia y corrupción, que era mucho más dañina para la estabilidad comunitaria que el trabajo sexual comercial abiertamente conducido. Los métodos de Hickok, aunque controvertidos entre algunos residentes, resultaron relativamente efectivos para mantener el orden durante los años pico de Abilene como centro de embarque de ganado. Siente la tensión de estas negociaciones diarias entre prostitutas y autoridades de la ley, interacciones que requerían navegación cuidadosa de dinámicas sociales complejas donde las relaciones personales, consideraciones económicas y presiones políticas influenciaban todos los resultados. En Virginia City, Nevada, durante el apogeo del auge de Comstock Lode, las mujeres pagaban multas semanales de $10 a $20 que funcionaban efectivamente como tarifas de licencia que legitimizaban sus operaciones mientras mantenían la ficción legal de que estaban siendo castigadas por actividades ilegales. Estos pagos se realizaban típicamente los lunes por la mañana en la oficina del sheriff, creando un ritual burocrático que formalizaba las relaciones entre prostitutas y figuras de autoridad, mientras proporcionaba ingresos regulares para los presupuestos de aplicación de la ley. Los recibos de estas multas eran cuidadosamente preservados por las mujeres como protección contra el acoso policial arbitrario, creando un rastro de papel que establecía su cumplimiento con las regulaciones locales y su derecho a operar sin interferencia. Algunas mujeres mantenían registros detallados de estos pagos durante períodos que abarcaban años, documentación que ocasionalmente resultaba valiosa en disputas legales sobre derechos de propiedad, propiedad de negocios o seguridad personal cuando surgían conflictos con clientes, competidores u oficiales corruptos. Algunas ciudades experimentaron con sistemas de regulación más formales que intentaban traer la prostitución bajo supervisión gubernamental directa. San Francisco, durante la fiebre del oro de California, implementó un sistema de licencias municipales que permitía la operación legal de casas de entretenimiento, bajo condiciones específicas diseñadas para maximizar los ingresos fiscales mientras minimizaban el escándalo público. Estas licencias costaban entre $200 y $500 anualmente. Sumas sustanciales que efectivamente creaban monopolios para los establecimientos más prósperos, mientras empujaban a las mujeres más pobres hacia la ilegalidad donde operaban sin protección legal y enfrentaban mayores riesgos de violencia, explotación y enfermedad. El sistema de licencias también requería exámenes médicos regulares, mantenimiento de registros detallados de operaciones comerciales, cumplimiento con códigos de construcción que frecuentemente estaban diseñados para segregar la prostitución del comercio respetable, y adherencia a estándares de comportamiento que prohibían la solicitación fuera de las instalaciones con licencia. Estas regulaciones crearon un sistema de múltiples niveles donde los establecimientos con licencia disfrutaban de seguridad y legitimidad relativas, mientras las operaciones sin licencia enfrentaban amenaza constante de redadas, arrestos y confiscación de propiedad. Los médicos municipales jugaron roles cruciales en estos sistemas regulatorios, sirviendo tanto como oficiales de salud pública como reguladores informales del comercio de prostitución. En varias ciudades mineras de Colorado, incluyendo Central City, Georgetown y Cripple Creek, las prostitutas eran requeridas a someterse a exámenes médicos semanales realizados por doctores designados específicamente por los gobiernos de la ciudad. Estos exámenes, aunque primitivos según los estándares médicos modernos, representaron algunos de los primeros intentos sistemáticos de monitoreo de salud pública en la frontera americana. El sistema de certificación médica funcionaba tanto como medida de prevención de enfermedades como forma de control de calidad que beneficiaba tanto a las mujeres trabajadoras como a sus clientes. Las mujeres que pasaban los exámenes recibían certificados que se requerían mostrar a los clientes, creando un sistema de calidad garantizada
que les permitía cobrar tarifas más altas mientras proporcionaba tranquilidad a los clientes preocupados por contraer enfermedades venéreas. Estos certificados se convirtieron en activos comerciales valiosos que las mujeres protegían cuidadosamente y renovaban prontamente para mantener su capacidad de ganancia. La salud médica representaba una de las preocupaciones más constantes, complejas y potencialmente mortales para las mujeres que ejercían la prostitución en el lejano oeste, creando un paisaje de riesgos que requerían vigilancia constante, conocimiento médico autodidacta y estrategias de prevención que funcionaban tanto como prácticas comerciales como técnicas de supervivencia personal. Sin acceso a medicina moderna, antibióticos o conocimientos científicos avanzados sobre enfermedades de transmisión sexual, patologías reproductivas o higiene preventiva, estas mujeres navegaban un territorio médico extraordinariamente peligroso donde un simple error de juicio o mala suerte podía terminar sus carreras, su fertilidad, su apariencia física y eventualmente sus vidas con rapidez devastadora que reflejaba las realidades brutales de la medicina del siglo XIX. Las enfermedades venéreas, principalmente sífilis y gonorrea, pero también chancroide, granuloma inguinal, y otras infecciones transmitidas sexualmente que la medicina de la época apenas comenzaba a entender. Eran amenazas omnipresentes que requerían vigilancia constante y tratamientos primitivos que frecuentemente causaban tanto daño como beneficio. La sífilis, conocida en la frontera por varios eufemismos, incluyendo The Bad Disease, The French Pox, The Great Imitator y simplemente The Sickness, progresaba a través de sus etapas destructivas características sin intervención médica efectiva, creando un espectro de síntomas que iban desde lesiones cutáneas iniciales hasta daño neurológico devastador y eventual muerte. Las mujeres aprendían a reconocer los síntomas primarios con la precisión de médicos autodidactas, chancros indoloros que aparecían típicamente entre 1 y 5 semanas después del contacto infectivo, lesiones que podían localizarse en áreas genitales externas, dentro de la vagina, en la boca o en cualquier sitio de contacto sexual, seguidos por erupciones cutáneas secundarias que podían aparecer en palmas de las manos, plantas de los pies y otras áreas del cuerpo, síntomas que podían confundirse fácilmente con otras condiciones dermatológicas comunes en ambientes fronterizos, donde la higiene personal era un desafío constante y la exposición a irritantes ambientales era inevitable. Imagina el terror silencioso de descubrir estos síntomas en un mundo donde el diagnóstico médico dependía principalmente de la observación visual, el conocimiento empírico transmitido entre mujeres y la experiencia limitada de doctores fronterizos que frecuentemente tenían formación médica inadecuada o desactualizada. Los tratamientos disponibles eran tanto inefectivos como extraordinariamente peligrosos. Preparaciones de mercurio que causaban salivación excesiva, pérdida de dientes, temblores neurológicos y daño de órganos que podía ser más debilitante que la enfermedad original. Baños calientes con sales de arsénico que proporcionaban alivio temporal de algunos síntomas pero causaban envenenamiento sistémico. Y pociones herbales cuya efectividad variaba enormemente según la preparación, la fuente de ingredientes y el conocimiento de quien las administraba. En Deadwood, durante el boom de oro de 1876, un médico llamado Dr. Charles Wilkins estableció una práctica que atendía específicamente a las prostitutas del Distrito Rojo, convirtiéndose en una figura tanto respetada como controvertida en la comunidad médica local. Sus registros, preservados en los archivos históricos de Dakota del Sur, revelan los métodos brutales pero bien intencionados de la medicina fronteriza aplicada al tratamiento de enfermedades venéreas. Administraba inyecciones de calomel, un compuesto de mercurio altamente tóxico, directamente en las lesiones sifilíticas. Un proceso extraordinariamente doloroso que las mujeres soportaban sin anestesia más allá del whisky o láudano, demostrando niveles de resistencia física y determinación de supervivencia que desafían la comprensión moderna.
El Dr. Wilkins también experimentaba con tratamientos que incluían aplicaciones tópicas de nitrato de plata, irrigaciones con soluciones de permanganato de potasio y regímenes dietéticos que supuestamente fortalecían las defensas corporales naturales contra la progresión de la enfermedad. Aunque estos tratamientos eran en gran medida inefectivos según los estándares médicos modernos, representaban intentos conscientes de aplicar los mejores conocimientos médicos disponibles a problemas de salud que afectaban desproporcionadamente a poblaciones marginales que raramente recibían atención médica de calidad. La gonorrea presentaba síntomas más inmediatos y visiblemente angustiantes, pero igualmente devastadores a largo plazo. Dolor intenso y ardor al orinar que podía hacer que funciones corporales básicas se convirtieran en experiencias tortuosas. Secreciones purulentas que requerían atención higiénica constante y podían crear olores que interferían con la capacidad de atraer clientes. Y, en casos avanzados sin tratamiento, cicatrización del tracto reproductor que causaba infertilidad permanente, dolor pélvico crónico y complicaciones durante la menstruación que podían incapacitar a las mujeres durante varios días cada mes. Los tratamientos para gonorrea incluían irrigaciones vaginales, con soluciones de nitrato de plata aplicadas usando jeringas primitivas o dispositivos improvisados. Un proceso que requería equipos especializados raramente disponibles en la frontera y conocimiento técnico sobre concentraciones químicas apropiadas que la mayoría de las mujeres tenían que aprender por experiencia dolorosa. Las mujeres frecuentemente preparaban sus propias soluciones usando ingredientes disponibles localmente: vinagre como desinfectante ácido, sal para crear soluciones salinas, bicarbonato de sodio para equilibrar la acidez y extractos de plantas locales como la equinácea, sello dorado y corteza de sauce que tenían propiedades antimicrobianas documentadas en la medicina tradicional nativa americana. Siente el peso psicológico de esta constante vigilancia médica. Cada cliente representaba no solo una transacción comercial, sino un potencial portador de enfermedades mortales que podían transmitirse incluso cuando ambas partes tomaban precauciones razonables. Las mujeres más experimentadas desarrollaron técnicas de evaluación rápida que incluían examinar a los clientes bajo la luz de lámparas de queroseno en busca de signos visibles de infección. Lesiones genitales, erupciones cutáneas, secreciones anormales o síntomas comportamentales como dolor al caminar o renuencia a permitir examen íntimo. Sin embargo, muchas enfermedades permanecían completamente asintomáticas durante sus etapas más contagiosas, convirtiendo cada encuentro sexual en una apuesta con consecuencias potencialmente fatales donde ni la experiencia ni la precaución podían proporcionar protección completa. Esta realidad creaba niveles de estrés psicológico que se agregaban a los otros desafíos emocionales de la vida prostitucional, contribuyendo a tasas altas de depresión, ansiedad y comportamientos autodestructivos que incluyendo abuso de alcohol y drogas. Los embarazos representaban otra categoría compleja de riesgo médico que requería navegación cuidadosa entre consideraciones de salud personal, realidades económicas y limitaciones sociales. Aunque algunos clientes específicamente preferían mujeres embarazadas, fetiche que era reconocido y ocasionalmente explotado comercialmente, la mayoría consideraba el embarazo como una interrupción indeseable del servicio que reducía tanto la atracción sexual como la disponibilidad física de las mujeres para tipos de actividad sexual que generaban las tarifas más altas. Las mujeres desarrollaron conocimientos sofisticados sobre métodos anticonceptivos primitivos que combinaban tradiciones médicas europeas, técnicas nativas americanas y experiencia empírica acumulada a través de generaciones de mujeres que habían enfrentado los mismos desafíos. Estos métodos incluían esponjas naturales empapadas en vinagre, jugo de limón o soluciones de quinina insertadas en la vagina antes del contacto sexual para crear barreras físicas y químicas. Duchas vaginales realizadas inmediatamente después de encuentros sexuales usando soluciones diseñadas para eliminar esperma antes de la fertilización.
y el uso de preservativos primitivos hechos de membranas animales, típicamente intestinos de oveja cuidadosamente preparados y preservados, cuando estaban disponibles y cuando los clientes estaban dispuestos a usarlos, lo cual era relativamente infrecuente debido a costos altos y reducción perceived del placer sexual. Los abortos representaban procedimientos extraordinariamente peligrosos y frecuentemente mortales que se realizaban en condiciones primitivas por curanderas locales, médicos sin escrúpulos que operaban al margen de la profesión médica respetable, o por las propias mujeres usando métodos tradicionales transmitidos oralmente a través de redes clandestinas de conocimiento femenino. Estos procedimientos no solo representaban riesgos médicos inmediatos, sino también dilemas morales complejos, decisiones económicas calculadas y estrategias de supervivencia que reflejaban las realidades brutales de ser mujer en un mundo donde el control reproductivo era limitado y las consecuencias del embarazo podían ser económicamente devastadoras. En Virginia City, durante el apogeo del boom de plata, una mujer conocida como Doctora Mary McKnight operaba desde una pequeña cabaña en las afueras del Distrito Rojo, proporcionando servicios de aborto para prostitutas y ocasionalmente para esposas respetables que enfrentaban embarazos inconvenientes. Mary no era médico titulado, sino una curandera irlandesa que había aprendido técnicas abortivas de su madre y abuela, conocimientos que se remontaban a tradiciones médicas rurales europeas que habían sido refinadas durante siglos de práctica clandestina. Sus métodos incluían la inserción de instrumentos primitivos, alambres de acero esterilizados en alcohol, agujas de tejer modificadas, catéteres improvisados hechos de tubos de pluma de ganso, diseñados para perforar las membranas fetales y provocar contracciones uterinas que expulsaran el contenido del útero. Estos procedimientos se realizaban sin anestesia efectiva, usando únicamente whisky o láudano para adormecer el dolor, y en condiciones sanitarias que eran primitivas incluso según los estándares médicos de la época. Imagina el terror y la determinación de las mujeres que tomaban estas decisiones. Sabían que el procedimiento podía matarlas a través de hemorragia masiva, septicemia, o perforación uterina que causara daño irreversible a órganos internos, pero también entendían que llevar un embarazo a término podría terminar efectivamente sus carreras, eliminar sus ingresos durante meses críticos y, potencialmente, condenarlas a vidas de pobreza extrema si no podían encontrar formas de mantener a un niño mientras continuaban trabajando. Los registros del Dr. Wilkins en Deadwood mencionan tratamientos frecuentes para complicaciones postaborto que revelan tanto la prevalencia de estos procedimientos como sus consecuencias médicas devastadoras. Documentaba casos de hemorragias severas que requerían transfusiones de sangre primitivas realizadas usando técnicas experimentales que frecuentemente causaban más daño que beneficio. Infecciones pélvicas masivas que se extendían a través del abdomen y causaban fiebre alta, delirio y muerte por septicemia, y perforaciones uterinas que dañaban intestinos, vejiga u otros órganos internos, creando complicaciones médicas complejas que la medicina de la época no podía tratar efectivamente. Muchas mujeres morían por septicemia días o semanas después de estos procedimientos clandestinos, muertes que raramente se reportaban como relacionadas con abortos, sino que se atribuían a fiebres misteriosas, complicaciones femeninas o simplemente causas naturales que protegían tanto a los proveedores de servicios como a las familias de las mujeres fallecidas de escándalos sociales y posible persecución legal. Las mujeres que sobrevivían a abortos frecuentemente enfrentaban consecuencias de salud a largo plazo, que incluían infertilidad permanente debido a cicatrización del tracto reproductor, dolor pélvico crónico que interfería con el trabajo sexual y complicaciones durante la menstruación que podían incapacitarlas durante varios días cada mes. Estas consecuencias médicas se agregaban a los traumas psicológicos de los procedimientos y las decisiones que los precedían, contribuyendo a patrones de depresión y comportamiento autodestructivo que caracterizaban muchas vidas en la prostitución fronteriza.
Sin embargo, algunas mujeres que decidían continuar embarazos enfrentaban desafíos igualmente complejos relacionados con el parto en condiciones fronterizas y las realidades de criar niños mientras mantenían carreras en prostitución. Los partos en el lejano oeste eran procedimientos peligrosos incluso para mujeres con acceso a atención médica de calidad y sistemas de apoyo familiar. Para prostitutas, que frecuentemente carecían de ambos, dar a luz representaba riesgos extraordinarios de muerte materna, muerte infantil y complicaciones médicas que podían terminar tanto sus vidas como sus carreras. Algunas mujeres establecieron arreglos innovadores para manejar embarazos y maternidad que reflejaban tanto creatividad personal como las realidades económicas de sus situaciones. Julia Bulete, durante uno de sus embarazos documentados, empleó una enfermera profesional importada desde San Francisco para proporcionar atención prenatal y asistencia durante el parto, un lujo extraordinario que costó más de $500, pero que reflejaba tanto su éxito financiero como su comprensión de los riesgos médicos involucrados. Otras mujeres formaron cooperativas informales donde compartían costos y responsabilidades de maternidad, creando sistemas de apoyo que funcionaban como familias extendidas para mujeres que habían sido separadas de sus familias biológicas. Estos arreglos incluían compartir gastos médicos, proporcionar cuidado de niños cuando era necesario, y crear fondos comunales que podían usarse para emergencias médicas u otras crisis que afectaran a cualquier miembro del grupo. Los destinos de los niños nacidos de estas uniones variaban enormemente según las circunstancias económicas y las conexiones sociales de sus madres. Los niños de Madams prósperas frecuentemente eran enviados al este para educación en escuelas respetables, mantenidos discretamente por sus madres, pero criados en ambientes que los protegían del estigma asociado con los orígenes de la riqueza familiar. Los registros de algunas de estas mujeres muestran gastos significativos en educación, ropa y mantenimiento para niños que vivían bajo nombres falsos, con familias adoptivas que habían sido pagadas sustancialmente para proporcionar cuidado y discreción. Detrás de las historias de empresarias exitosas y mujeres que habían elegido la prostitución como estrategia de supervivencia económica, existía un mundo mucho más siniestro de tráfico humano, coerción y esclavitud sexual que operaba a través de redes criminales sofisticadas que se extendían desde los puertos principales hasta las ciudades fronterizas más remotas. Estas operaciones representaban algunos de los aspectos más brutales y deshumanizantes de la prostitución en el lejano oeste. Sistemas de explotación que atrapaban a mujeres vulnerables en ciclos de deuda, violencia y control que eran difíciles o imposibles de escapar sin intervención externa que raramente llegaba. Los puertos de San Francisco, Nueva Orleans y Nueva York funcionaban como centros principales para estas redes de tráfico, donde agentes especializados, frecuentemente mujeres que habían estado previamente en prostitución y entendían tanto las vulnerabilidades de víctimas potenciales como las demandas del mercado fronterizo, reclutaban activamente en áreas de inmigración, orfanatos, distritos urbanos empobrecidos y comunidades rurales donde las oportunidades económicas legítimas eran limitadas o inexistentes. Estos reclutadores utilizaban técnicas de persuasión sofisticadas que combinaban promesas genuinamente atractivas con información deliberadamente engañosa sobre las condiciones de vida y trabajo en ciudades fronterizas. Prometían trabajos legítimos como sirvientas domésticas, costureras, maestras o empleadas en hoteles y restaurantes en ciudades prósperas donde los salarios supuestamente excedían cualquier cosa disponible en sus ubicaciones actuales. Proporcionaban testimonios de mujeres que supuestamente habían prosperado en el oeste, cartas que describían condiciones de vida cómodas y oportunidades de matrimonio con hombres prósperos que valoraban esposas trabajadoras y confiables. Una vez que las mujeres aceptaban estas ofertas y emprendían viajes hacia ciudades fronterizas, viajes que frecuentemente duraban semanas o meses y las separaban efectivamente de cualquier sistema de apoyo familiar o social,
Descubrían que habían sido vendidas a madams que reclamaban propiedad sobre sus servicios hasta que pagaran deudas infladas que incluían no solo costos de transporte, sino también alimentación, alojamiento, ropa y otros gastos que habían sido deliberadamente inflados para crear obligaciones financieras imposibles de satisfacer. En Deadwood, una madame conocida como French Marie Welch operaba uno de estos sistemas de endeudamiento más elaborados y crueles, manteniendo libros contables detallados que documentaban las deudas acumuladas por cada mujer bajo su control. Los registros que sobrevivieron en archivos legales muestran que las mujeres se cargaban no solo por costos básicos de vida, sino también por artículos como perfume, ropa interior, productos de higiene personal, incluso el uso de lámparas de queroseno en sus habitaciones, creando sistemas de facturación que garantizaban que las deudas crecieran más rápido de lo que podían pagarse a través de ganancias de prostitución. Marie también empleaba técnicas de control psicológico que incluían aislar a las mujeres de contacto con el mundo exterior, confiscar cualquier correspondencia entrante o saliente para prevenir comunicación con familias o autoridades, y usar amenazas de violencia física no solo contra las mujeres, sino también contra familiares lejanos, cuyas direcciones ella afirmaba poseer. Estas técnicas creaban atmósferas de terror constante que mantenían a las mujeres en cumplimiento incluso cuando podrían haber existido oportunidades de escape. Las condiciones de vida para mujeres atrapadas en estos sistemas eran significativamente peores que las experimentadas por prostitutas que operaban independientemente o en establecimientos más legítimos. Vivían en habitaciones cerradas desde el exterior durante horas no laborales. Se les prohibía salir del edificio sin supervisión y se sometían a horarios de trabajo que podían extenderse 12 a 16 horas diarias sin descansos o días libres. Sus ganancias eran completamente controladas por sus captores e incluso necesidades básicas como comida adecuada y atención médica se proporcionaban solo cuando era absolutamente necesario para mantener su capacidad de continuar trabajando. Siente el horror de estas situaciones donde mujeres que habían buscado oportunidades legítimas de mejoramiento económico se encontraban atrapadas en formas de esclavitud que eran tanto legales bajo tecnicidades de las leyes de servidumbre por deuda como prácticas debido a su aislamiento de fuentes potenciales de ayuda. Muchas de estas mujeres no tenían conocimiento de las leyes locales. No podían hablar inglés con fluidez y no entendían las ubicaciones geográficas que les habrían permitido intentar escape, incluso si hubieran surgido oportunidades. Las mujeres chinas representaban un segmento particularmente vulnerable de este comercio, importadas a través de redes que operaban entre el barrio chino de San Francisco y comunidades mineras a través del oeste. Estas mujeres frecuentemente habían sido vendidas por sus familias en China durante períodos de pobreza extrema o hambruna, transportadas a través del Pacífico bajo condiciones que apenas superaban la esclavitud, y luego distribuidas a tongs que controlaban la prostitución dentro de comunidades chinas en ciudades fronterizas americanas. Los tongs mantenían control a través de combinaciones de servidumbre por deuda, aislamiento cultural, barreras de idioma y amenazas de violencia que eran particularmente efectivas, dado que estas mujeres virtualmente no tenían conocimiento de sistemas legales americanos o servicios sociales que podrían haber proporcionado asistencia. Muchas nunca aprendieron suficiente inglés para comunicarse con ayudantes potenciales fuera de las comunidades chinas, e incluso dentro de esas comunidades, el miedo a la retribución del Tong prevenía que la mayoría de los residentes ofreciera asistencia a mujeres traficadas. Los registros de tribunales de inmigración en San Francisco contienen múltiples casos donde mujeres chinas intentaron reclamar libertad a través de canales legales, casos que revelan tanto la naturaleza sistemática de estas operaciones de tráfico como las barreras legales que hicieron el escape extremadamente difícil. Las mujeres tenían que probar que habían sido traídas a América involuntariamente, demostrar que sus deudas eran fraudulentas y encontrar testigos dispuestos a testificar contra líderes poderosos del Tong.
requisitos que eran casi imposibles de cumplir dadas sus circunstancias aisladas y los riesgos enfrentados por cualquiera que las asistiera. El mundo de la prostitución fronteriza que había florecido durante las décadas de boom económico del lejano oeste comenzó a transformarse dramáticamente durante los años 1880 y 1890, cuando múltiples fuerzas convergieron para alterar fundamentalmente tanto las condiciones económicas como las actitudes sociales que habían sustentado estas industrias. La llegada del ferrocarril transcontinental, el agotamiento de muchos yacimientos mineros, la consolidación de la industria ganadera bajo control corporativo y los movimientos de reforma moral cada vez más organizados crearon presiones que gradualmente eliminaron o transformaron los distritos rojos que habían sido características centrales de las comunidades fronterizas durante décadas. La finalización del ferrocarril transcontinental en 1869 representó un punto de inflexión crucial que alteró fundamentalmente la economía y demografía de las ciudades fronterizas. El transporte ferroviario redujo dramáticamente el tiempo y costo de viajar entre el este y oeste, haciendo posible que las esposas y familias de hombres fronterizos se unieran a ellos en comunidades que previamente habían sido demasiado aisladas y peligrosas para la vida familiar. Esta afluencia de mujeres respetables y niños cambió las dinámicas sociales de los pueblos fronterizos, creando presiones para la respetabilidad que gradualmente hicieron la prostitución abierta menos socialmente aceptable. Simultáneamente, el ferrocarril facilitó la importación de productos manufacturados, servicios profesionales y amenidades culturales que previamente habían sido escasos o inexistentes en las comunidades fronterizas. Los pueblos que habían sido campamentos mineros rudos o puntos de embarque de ganado comenzaron a desarrollarse en ciudades permanentes con escuelas, iglesias, bibliotecas y otras instituciones asociadas con la sociedad civilizada. Estos cambios crearon nuevas oportunidades económicas para las mujeres: enseñanza, servicio doméstico, trabajo en tiendas, costura, que proporcionaron alternativas a la prostitución que no habían existido durante períodos fronterizos anteriores. En Virginia City, estos cambios fueron particularmente dramáticos y bien documentados. La ciudad, que había sostenido docenas de burdeles, cabañas y saloons durante el apogeo del boom de plata, se transformó gradualmente en una comunidad más convencional, conforme las minas se agotaron y la población declinó desde un pico de aproximadamente 25,000 residentes en 1875 a menos de 4,000 en 1885-1890. Muchos de los elegantes burdeles que habían competido con los mejores hoteles fueron convertidos en casas de huéspedes respetables, residencias privadas o edificios comerciales sirviendo negocios legítimos. El asesinato de Julia Bulett en 1867 ya había simbolizado los peligros crecientes enfrentados por prostitutas de alto perfil, conforme las comunidades se volvían más establecidas y la aplicación de la ley se volvía más sistemática. Su muerte marcó el comienzo de una era donde las prostitutas ya no podían operar con la impunidad relativa que había caracterizado períodos fronterizos anteriores. Los oficiales de la ley, presionados por grupos de reforma moral cada vez más organizados, comenzaron a tomar las leyes de prostitución más seriamente y a procesar a los violadores más consistentemente. El movimiento de templanza femenina, liderado por organizaciones como la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, comenzó a organizarse sistemáticamente contra tanto el alcohol como la prostitución en las comunidades fronterizas durante las décadas de 1870 y 1880. Estas reformadoras eran frecuentemente esposas de hombres de negocios y líderes comunitarios que habían acumulado suficiente poder social y económico para influir en la política local. Organizaron campañas de peticiones, boicots de negocios que apoyaban la prostitución y campañas políticas que gradualmente cambiaron la opinión pública y las prioridades de aplicación legal. Siente la atmósfera de cambio e incertidumbre que caracterizó estos años transicionales para mujeres que habían construido sus vidas alrededor de la prostitución durante los años de boom.
Muchas enfrentaron elecciones entre intentar transicionar a ocupaciones legítimas, frecuentemente con habilidades limitadas y estigmas sociales que hacían tales transiciones extremadamente difíciles, o seguir la frontera conforme se movía más hacia el oeste, hacia regiones mineras más nuevas en Colorado, Arizona y eventualmente Alaska durante la fiebre del oro de Klondike en la década de 1890. Algunas mujeres se reinventaron exitosamente conforme la frontera evolucionó. Varias ex-madams usaron su capital acumulado para establecer negocios legítimos, hoteles, restaurantes, casas de huéspedes, que servían las necesidades cambiantes de comunidades más establecidas. Otras se casaron con clientes que habían conocido durante sus carreras profesionales, creando familias convencionales y convirtiéndose en miembros respetables de la comunidad cuyos pasados fueron discretamente olvidados. Unas pocas continuaron en prostitución, pero adaptaron sus operaciones para volverse más discretas, operando desde residencias privadas en lugar de establecimientos comerciales obvios. Sin embargo, muchas mujeres encontraron la transición imposible o indeseable. Continuaron operando en prostitución, pero bajo circunstancias cada vez más difíciles conforme la aplicación legal se volvió más sistemática y la tolerancia social disminuyó. Algunas se mudaron repetidamente de comunidad en comunidad, siguiendo booms mineros y arreos de ganado que aún proporcionaban demanda para sus servicios. Otras descendieron gradualmente a la pobreza y desesperación conforme su capacidad de ganancia disminuyó con la edad y las condiciones cambiantes del mercado. El legado de la prostitución fronteriza se extendió mucho más allá de las vidas individuales de las mujeres involucradas. La industria había contribuido significativamente al desarrollo económico de las comunidades occidentales, proporcionando servicios que fueron esenciales para atraer y retener a los trabajadores masculinos que construyeron ferrocarriles, trabajaron minas y desarrollaron sistemas agrícolas que formaron la fundación del desarrollo económico occidental. Los impuestos, licencias y multas generados por la prostitución habían financiado muchos gobiernos municipales tempranos y sistemas de aplicación de la ley. Más importante, las mujeres involucradas en la prostitución fronteriza habían desafiado los roles de género convencionales de maneras que contribuyeron a cambios sociales más amplios que afectaron a todas las mujeres occidentales. Habían demostrado que las mujeres podían ser económicamente independientes, podían poseer y operar negocios, y podían ejercer grados de autonomía personal que raramente estaban disponibles para mujeres en comunidades orientales más establecidas. Aunque sus métodos fueron controvertidos y su estatus social permaneció marginal, sus ejemplos contribuyeron a movimientos más amplios hacia los derechos de las mujeres y la igualdad económica que caracterizaron el oeste americano. Las historias de estas mujeres, desde las elegantes madams que compitieron con los mejores hoteles hasta las desesperadas crib girls que sobrevivieron en los márgenes de la economía fronteriza, representan capítulos importantes en la historia americana que revelan tanto las oportunidades como las limitaciones de la vida en la frontera más salvaje de la nación.